Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Leyendo Leyendo. Hoy, por ejemplo, conversaremos con consejeros regionales que nos contarán qué leen. Los invito a entrar a la biblioteca y a comenzar nuestro programa. Hoy nos encontramos nuevamente con un consejero regional para hablar acerca de la lectura, de este mundo de los libros, de las bibliotecas, y estamos con Félix González. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Quisiera que me contara un poco, para comenzar, cómo inició en el mundo de la lectura, no sé si desde niño, desde más grande. Bueno, al final es como algo natural porque mi mamá nos enseñó a leer antes de entrar al colegio. Entonces somos 4, ¿no? 2 hombres y 2 mujeres, y ya leíamos desde siempre, o hacíamos cartas. Sí, en algún momento leí esas cartas y escribía casa con K y cosas así. Pero el lenguaje humano y en este caso el lenguaje escrito también es algo que es necesario inculcarlo desde chico. Creo que a mí me toca hacer clases también a veces y hay muchos alumnos que incluso están prontos a salir de profesionales y no entienden lo que están leyendo o no saben redactar. O quieren siempre copiar y pegar, Claro. que es como el mal de esta generación. ¿Me podrías contar un poco acerca si tiene algún género favorito de lectura o un libro favorito? He pasado por muchas etapas. ¿Cómo cuáles? En Que nos la cuente un poco. edad escolar era la poesía. Participé en concurso de poesía y en algún momento gané un premio nacional, un tercer lugar nacional en cuarto medio. ¿Y qué autores, por ejemplo? Leía finalmente a los que uno lee de niño. El concurso era sobre Gabriela Mistral, así que leí un montón de Gabriela Mistral, Neruda, y no abarqué mucho. Cuando empecé a conocer a los otros autores que eran un poco más tristones, empecé a desencantarme también. Acá mismo en la universidad habían algunos poetas o poetisas, y eran bastante lúgubres sus temáticas, entonces no era muy atractivo. De ahí a la narrativa, pero una vez que ya me embarqué en el movimiento ecologista, creo que tiene tanta pasión y se necesita tanto tiempo, porque además no renta, así que uno tiene que trabajar y además ser activista, que sacando cuenta ahora por la invitación al programa, he leído poca literatura. El último que leí fue La isla bajo el mar de Isabel Allende, pero en general estoy leyéndome estudio de impacto ambiental, de Endesa, de Colbún, de Octopus, leyendo mucha prensa y también escribiendo mucho. Claro. Escribiendo comunicados, no sé, planteamientos, desarrollando también estudio de impacto ambiental, porque también hago algo investigación ambiental. Entonces, los tiempos de lectura también es como si uno tuviera una especie de pila que te hace, tú lees una cantidad, ya se agotó tu pila y ya no sigues leyendo. Entonces, uno empieza a dejar de lado la literatura. Tenemos acá, por ejemplo, un libro, ¿eso es lo que está leyendo actualmente? No lo traje para el programa, sino que lo andaba trayendo porque tengo que trabajar con él un rato más, que es un libro de evaluación de proyectos, un libro técnico, bien denso, claro. Y que tengo que enchufarlo a los constructores civiles para que parte de las clases. Claro, también de evaluación ambiental. Este libro no es de evaluación ambiental, es de evaluación económica, estudio técnico. Pero constantemente está leyendo. Tengo que leer mucho, pero echo de menos poder olvidarme del mundo real y meterme en algún libro. Y ese, particularmente el último, el de La isla bajo el mar, tiene una gracia que es que primero tiene una base histórica, entonces no es una ficción, si bien los diálogos obviamente son inventados, pero ella logra ver cómo a veces las circunstancias muy domésticas, normales, las vivencias de personas pueden generar estas situaciones más trascendentes. Y que finalmente no bastan los personajes como, no sé, por decir algo, Bernardo Higgins, Arturo Prat, los que quedan en la historia, sino que hay muchos otros que son los hermanos, los parientes u otra persona que les lleva, digamos, la comida, que tiene una incidencia importante. Entonces creo que la literatura también, la literatura me refiero a la narrativa, tiene esa gracia de poder meternos en
en un universo diferente. Es distinto a esto que tiene que ver con economía, con proyectos, con algo más reflexivo quizás. Más reflexivo. Pero esto también es importante porque finalmente mientras podemos estar perfectamente en una hamaca leyendo literatura mientras nos están cortando todo el bosque nativo, nos están robando los ríos y no sé, los humedales. ¿Hace algún llamado entonces quizás al público que nos está viendo a leer, a meterse un poco más en el tema de las bibliotecas, de los libros? Yo haría un llamado a eso en el contexto de que somos los seres humanos, vivimos en el lenguaje, como dice Maturana, y no solamente en el lenguaje hablado, sino que también en lo paraverbal, ¿verdad? El lenguaje corporal, y la palabra escrita tiene una magia, tiene esa magia de que alguien se preocupó de hacerlo, de rehacerlo, de corregirlo para poder entregar esas imágenes. Entonces la lectura, independientemente de lo que uno lea, es parte de nuestra riqueza. Entonces yo invito a todo el mundo a que retome leer, a que vuelva a aprender también a leer, cuando uno lo deja cuesta meterse, y también hacer un esfuerzo con los niños a que no solamente se les enseñe a hablar, sino que se les enseñe a escuchar, se les enseñe a leer y también se les enseñe a comprender y a crear. Nos encontramos en el cuarto piso de la Biblioteca Central para revisar nuestra sección de hemeroteca. En el día de hoy vamos a ver los diarios del año 1973 y revisar qué decían sobre la demanda laboral. Los invito a acompañarme a entrar a la hemeroteca. Ya estamos en la hemeroteca para revisar los distintos periódicos que son posteriores al 11 de septiembre de 1973 y que muestran algunos hechos que marcaron estas fechas. Por acá tenemos El Sur, que está bastante desgastado, quizás lo han revisado harto, y su titular grande dice: el rector asumió poder pleno, reorganización total en la U. Estaba leyendo un poco la noticia y hace referencia a la Universidad de Concepción y habla de algunas carreras que fueron cerradas después del golpe de Estado, como por ejemplo la Escuela de Periodismo y de Sociología. Aquí sale un poco la explicación que da el rector públicamente por esta decisión, y acá salen otras noticias que hablan de aplausos a militares en Ho Chi Minh, acción no programas. Por acá tenemos también emotiva donación, partió la campaña de reconstrucción. Esto vamos a leer un poco para poder entender. Dice: la donación de una medalla de oro marcó el punto de partida en la provincia de Concepción de la campaña de reconstrucción y desarrollo nacional que impulsan distintos sectores ciudadanos. Por acá también tenemos El Sur, es del 11 de septiembre de 1973. Y aceptará Allende renunciar, titulan, mucha cautela por los acuerdos de C. También habla de comercio amenaza paro indefinido, por los diferentes problemas que se vivían en esa época. Por acá tenemos La Nación y mencionan Carlos Altamirano en el Estadio Chile. Un atentado cada hora perpetran terroristas. Sale una foto grande en portada y por acá también dice: las armas las tienen los reaccionarios y no los trabajadores. Son los titulares de esa fecha. Vamos a seguir avanzando por acá. Dice: 6 detenidos esta mañana, mafia del pan en Concepción. Vamos a buscar la fecha, por acá sale que es Concepción, jueves 6 de septiembre de 1973. Este diario es previo al 11 de septiembre. También mencionan bomba en casa del diputado del PS, que sale que aparece en la última página. Por acá tenemos fusilado un extremista, Prats en Argentina. Y también mencionan el mercado negro que se vivía en esa fecha. Dice: arrasado el mercado negro. Este es del diario Crónica. Y también dice: operación limpieza en la U.
que debe hacer referencia también a lo que mencionaba el sur. Por acá tenemos 2 diarios del Mercurio. Vamos a buscar la fecha, este es del sábado 15 de septiembre de 1973 y titula "Dijo ministro del Interior General Óscar Bonilla, Unidad Popular pensaba liquidar a las Fuerzas Armadas". Sale acá una fotografía de los armamentos y por acá dice "reincorporó a los 28 despedidos en octubre". Sale también acá más imágenes de los armamentos y precisamente en Concepción, porque dice Concepción vuelve a producir. Si no me equivoco, esta es la Plaza Perú. Por acá tenemos el diario Color. Está un poquito desarmado y dice ASMAR reanudó sus labores. Habla también de Talcahuano y dice que hubo un toque de queda de 21 a 6 horas. Salen algunas fotos igual donde muestran una micro de Hualpencillo Concepción. Dice acá abajo la libre entrega de combustibles líquidos para los vehículos de la locomoción colectiva y particular resolvió el gobernador departamental de Talcahuano, capitán de navío Fernando Carrasco Herrera. Y también hay unas noticias acá de Talcahuano y Tomé. Reanudación de faenas en transporte terrestre. Este es del 14 de septiembre de 1973. Acá también se menciona la libre entrega de combustible para los vehículos motorizados, precisamente en Talcahuano. También se habla de que en esas fechas estaban suspendidas las actividades educacionales en Talcahuano. Y por acá sale una columna que dice pago de sueldos y salarios. Tenemos por acá el Mercurio, este que no lo hemos revisado, y menciona lo que habíamos contado al comienzo acerca de que crece la presión laboral en demanda de cambios. Se habla de que nuevos gremios se suman a paro. Este es del 11 de septiembre de 1973. Por acá también se habla de Talcahuano y dice detenidos autores de atentado contra oficial de Marina. Y acá tenemos una fotografía, sale un discurso de los trabajadores del comercio y también se menciona una noticia de asesinado carabinero durante su servicio. Y también se menciona igual aquí un paro de 48 horas de arquitectos. Como podemos ver, distintos eran los temas que eran abordados en esa fecha, todos relacionados con el tema del trabajo, también habían paros como lo hay hoy día, y distintas carreras que fueron cerradas y que con el tiempo fueron abiertas nuevamente. ¿Y se ve, doctor? Sí, se ve todo muy bien. Pero les tengo una tremenda noticia. ¿Qué? Su hijo viene con la marraqueta bajo el brazo. ¡Felicitaciones! Kino ahora viene con Combo Marraqueta, la nueva opción con la que ganas de una sola vez un auto, una casa y un sueldo de 500 luquitas por 10 años. Además, viene con chanchito regalón que trae otro pozo millonario y chao jefe recargado con sueldos de un palo por 10 años. Ya lo sabes, ahora tu Kino con todo viene además con chanchito regalón, Combo Marraqueta y chao jefe recargado. Kino, muchas más opciones para ganar. Un núcleo de extensión y cultura para todos, creando bienes públicos de interés nacional, entregando profesionales de excepción al país.
Una universidad que se abre a las futuras generaciones. Universidad de Concepción. 95 años al servicio de Chile. En uno de nuestros capítulos anteriores conocimos un lugar importante que se encuentra en la Biblioteca Central y hoy hemos vuelto al archivo fotográfico de la Universidad de Concepción para conocer algunos elementos que se encuentran en este lugar y cómo se conservan. Por eso estamos nuevamente con Claudia Rizaga, que nos va a contar un poquito acerca de esto. Bueno, tú tocaste un punto. Hay un concepto bien importante dentro del archivo, que es el concepto de conservación preventiva. La conservación preventiva lo que busca en el caso de este material análogo histórico es tratar de minimizar cualquier situación que implique, digamos, un deterioro, un daño irreparable de este material. Ahora, la conservación preventiva lo que busca, como te digo, es tratar de minimizar todo lo que tenga que ver con un proceso natural de deterioro de estos materiales. Claro, y por ejemplo, ¿eso tiene que ver con que estemos usando estos guantes ahora? Eso tiene que ver con que estemos usando los guantes. Estamos hablando de un material de naturaleza físico-química. Hay una serie de factores que contribuyen a apurar estos procesos de deterioro de los que yo te hablo. Uno de ellos tiene que ver con la manipulación, ¿verdad? Nosotros dentro de nuestros procesos de manipulación habituales no somos a veces muy conscientes de que en realidad factores como nuestro pH puede afectar justamente el pH de este material. El calor, ¿verdad? Quizás de nuestro Sudor, cuerpo. calor, etcétera, una serie de elementos, ¿verdad? También el ambiente. Entonces aquí básicamente lo que nosotros hacemos con este material es tratar de manipularlo de manera adecuada, de conservarlo utilizando ciertos soportes que son bastante estables en términos de alcalinidad y que contribuyen a frenar o a minimizar estos procesos naturales de daño. Claro. No debiéramos estarlos exhibiendo a la luz, ¿verdad? Porque así como la luz es la génesis de la fotografía, luego hay una serie de procesos lumínicos que van incidiendo también en el desgaste, el deterioro, la desaparición de este material finalmente. Claro. ¿Podría contarme un poquito acerca de estos elementos? Claro, ¿Qué bueno. son, por ejemplo, cuáles son los cuidados? Vemos allí un ferrotipo. ¿Qué es un ferrotipo, por ejemplo? Bueno, dentro de la historia de la fotografía, el concepto fotografía es un concepto que se acuñó ya durante la segunda mitad del siglo XIX. Antes de eso, los formatos fotográficos fueron denominados de otra forma y tienen que ver básicamente con las técnicas a partir de las cuales se confeccionaban estos soportes fotográficos, ¿verdad? Una de las condiciones fundamentales es que estamos hablando de soportes fotosensibles, pero tal vez lo más interesante aquí es reseñar que el nacimiento de esta disciplina se produjo a partir de un formato fotográfico que no se llamaba fotografía, sino que se llamaba daguerrotipo, ¿verdad? El daguerrotipo, el que tenemos ahí. El daguerrotipo es, digamos, el primer formato fotográfico validado científicamente dentro de lo que es esta historia de la fotografía. Antes existieron otras experiencias fotográficas, de hecho se reconoce como padre o como inventor de la fotografía no a Jacques Van de Daguerre, un, digamos, artista francés que logró concretar este invento del daguerrotipo y además logró ganar la carrera y obtener el reconocimiento y la validación de la Academia de Ciencias de París. Pero antes de eso, otro señor que se llamaba Joseph Nicephore-Niepce logró fijar la primera imagen producida solo por efectos de la luz en un soporte fotosensible, pero eso se llamó heliografía. ¿Y estos que están aquí son diferentes formatos? Son formatos posteriores a este. Aquí estamos hablando de un formato fotográfico que es único en su tipo porque además es un positivo único obtenido en cámara, es decir, es un original. No existe esta idea así como de una matriz negativa a partir de la cual se reproducen hasta el infinito las imágenes, sino que esta es una matriz original obtenida en cámara. Se trata de una placa metálica sensibilizada con sales de plata y expuesta
a la luz o a la imagen, ¿verdad?, desde una cámara de daguerrotipo, que era un adminículo bastante complejo de manejar. ¿Y estos que están acá, por ejemplo? Son típicos formatos fotográficos del siglo XIX, claro, ya posteriores, ¿verdad? Los formatos fotográficos tenían una denominación bastante afrancesada, básicamente porque fue desde Francia, desde donde se formalizó esta invención. Y el punto es que aquí estamos hablando de formatos que tienen que ver como con tipos de montaje, ¿verdad? La fotografía en rigor es este material que está aquí. Este es un soporte secundario, ¿verdad?, que son papeles en donde se imprimía además la firma de la casa fotográfica. El sello. Claro, y este es un formato siglo XIX denominado cabinet, básicamente por el tamaño. Claro. Nosotros ahora estamos acostumbrados al 9x12, 10-15, 13-18, ¿verdad? Sí. Bueno, en su periodo fundacional eran como otras las lógicas. Este fue un formato muy famoso, el formato carta de visita. El formato carta de visita inventado por también otro francés de apellido Didery, ¿verdad? Fue una suerte como de antesala de la tarjeta de presentación y de los formatos postales en general, ¿verdad? Era un formato fotográfico que se utilizaba mucho como para esta idea de enviar dedicatorias o recuerdos, claro, a la manera de las esquelas, como las ¿verdad? Postales. Sí. Y finalmente lo que tenemos por acá. Aquí tenemos la antesala de la fotografía en 3D. Estamos hablando de placas estereoscópicas pertenecientes a una colección particular, en este caso, a Jorge Arévalo Aguillón, muy famoso en nuestra región. Y las placas estereoscópicas operan a partir de un principio, digamos, físico, un principio óptico en realidad, que reproduce las imágenes, una misma imagen con un segmento de diferencia. Y cuando estas placas estereoscópicas son observadas a través de ciertos visores, podemos tener la sensación de profundidad y 3D. Ese es un proceso que tiene que ver más bien con cómo funciona nuestra percepción, que es una relación entre la estructura de nuestro ojo y de nuestro cerebro. Y finalmente, para ir finalizando, ese es un álbum de fotografía. Este es un álbum fotográfico que también es un álbum típico del siglo XIX, que fue especialmente confeccionado para almacenar este formato de carta de visita. Tiene un tamaño es un álbum de nicho, se le llama así porque por la parte superior o inferior, perdón, se ingresaban las cartas de visita, y es una suerte como de estructura que permite ir organizando todo el material y armando una especie de secuencia que en este caso tiene que ver con la historia de una familia penquista, ¿verdad? La familia Yacón y Webb, y son materiales que se utilizaban fundamentalmente como para ir estructurando una pequeña edición a ese nivel, a nivel familiar. Claro. Aquí hay algunas reseñas sobre el contenido de las imágenes, lo que le da un peso mucho más interesante desde el punto de vista de la documentación, ¿verdad? Más íntimo también a este álbum. Y lo interesante es darse cuenta de que la fotografía como práctica y como disciplina está asociada a una serie de otros oficios también, ¿verdad? Que tienen que ver, en este caso, con la construcción de materiales o de soportes para almacenar la fotografía. Y en este caso, para terminar, contarte que este daguerrotipo es un daguerrotipo coloreado. No existía el color en los inicios o en los orígenes de técnicos de la fotografía. Aquí se recurría a artistas, dibujantes, pintores que trabajaban coloreando las imágenes, se les denominaba iluminadores. ¿Cuál es la idea? Que a través de todo este material nosotros podamos tener un recuento y un acceso directo a estos vestigios, a estos rastros de cultura material que nos permiten ir configurando una historia de lo fotográfico desde el pasado hasta el presente. Le damos las gracias entonces, muy interesante lo que se encuentra aquí en el archivo y muy importante también para el patrimonio penquista y de la Universidad de Concepción.
encontramos en otro lugar de la universidad, en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte, para nuestra sección Cine Libros. Con Nicolás Mascherano hoy día vamos a comentar Como agua para chocolate. Así es, este libro de Laura Esquivel, podríamos decir fundamental de su literatura, además una obra bastante temprana dentro de su producción conocida del año 1989, que contó con la fortuna de, bueno, en aquella época ella estaba casada con el cineasta Alfonso Arau, que rápidamente llevó este libro al cine con la ayuda de ella como guionista y, bueno, vimos entonces los resultados con una película muy galardonada en ese entonces por la Academia Mexicana. ¿Podríamos contar un poquito sobre qué se trata el libro y la película que a mí, en mi opinión, son bastante parecidas? Muy parecidas. Creo que esa es una de las ventajas de contar justamente con la escritora como guionista, que se encarga justamente de que los aspectos fundamentales de su libro queden plasmados en la película, aun cuando por diferencias de lenguaje, obviamente siempre hay cositas que quedan debajo de la mesa, creo que es la mejor manera de decirlo tratándose de este libro, donde, bueno, la protagonista cuenta la historia, o más bien una descendiente de la protagonista, ¿cierto? Claro. Cuenta esta historia de amor, de un amor reprimido, ¿no? Pero que siempre encuentra la manera de manifestarse justamente a través de la comida. Sí. Tita está cocinando durante la película y va transmitiendo sus sentimientos a través de la comida y los comensales reciben todo lo que ella siente. Así es. Bueno, hay algo de realismo mágico en esto, ¿no? Y se la enmarca la novela dentro de ese contexto. Uno puede establecer cierta relación con los mundos de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y es algo que... Hay algo también de dinamismo en la manera de escribir de Laura Esquivel que la hace muy atractiva. Pienso en otras novelas, por ejemplo, como La Ley del Amor, que es posterior, que son realmente entretenidas, creo, para cualquier lector. Novelas breves, con bastante sentido, con bastante profundidad, quizás con temáticas que son muy comunes entre sí. Siempre el tema del amor, ¿no?, muy presente en una literatura que además es muy femenina, pero no por eso privativa para mujeres, digamos. Sí. Lo que tiene igual este realismo mágico es que muestra la realidad, pero con ciertas exageraciones, y eso lo hace súper entretenido. Pero yo creo que quizás igual hay que leer el libro antes de ver la película, porque te hace entenderlo mucho mejor. Sí, quizás ese es uno de los problemas de la película. Siendo una muy buena película, hay cosas que es difícil de comprender si uno no tiene lo que entrega el libro previamente, porque lamentablemente el grado de profundidad que se puede alcanzar en, ¿cuánto durará? Menos de 2 horas de película, 1 hora 40 aproximadamente, no es lo mismo que se puede entregar en 140 páginas, que es más o menos lo que dura el libro. Pero de todas maneras creo que hay un logro importante que muestra de muy buena manera qué es lo que pasa cuando el escritor está involucrado también en el hacer cinematográfico, digamos, de su propio libro. Creo que por ahí hay un valor tremendo que hay que rescatar. Claro. Para ir cerrando nuestro comentario, ¿recomendarías este libro, película, los dos? Recomiendo los dos con el mismo, digamos, con el mismo pero que planteaba recién. Es interesante leer el libro primero, ver la película después. Aún así es una muy buena película y en general yo recomendaría a Laura Esquivel y por muy femenina que fuera, la recomiendo tanto para hombres como para mujeres. Muchísimas gracias, Nicolás. Nos reencontramos en el próximo Leyendo. Sí. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más acerca de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Los dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo capítulo de Leyendo.